El entrenamiento de Gohan tendría en inicio resultados fantásticos. Definitivamente, el volver a utilizar aquel estado liberado que hacía mucho no usaba era una idea eficaz y con mucho sentido. Sin embargo, Piccolo diría que es a partir de allí en donde vendría el verdadero entrenamiento. Bien es cierto que lograron sintetizar el poder máximo de Gohan en su forma base, pero esto los deja en el mismo punto. Como tal, no habían incrementado su poder sino simplemente condensarlo en un estado. Lo verdaderamente complicado era cómo superar esa barrera para seguir avanzando. El estado místico de Gohan se encontraba seguramente a las puertas de lo que era un Super Saiyajin 6, pero sin las consecuencias o efectos secundarios del mismo. Esto, pues el estado definitivo había tomado este poder como propio al pertenecer a Gohan desde hacía un tiempo. No obstante, tal cual en aquel momento contra Majin Buu, su poder ya estaba predeterminado desde el principio y no podría cambiarlo al ser un estado de liberación. Gohan podría entrenar este estado, pero su poder no cambiaría mucho pues se estaría enfrentando a su limitador natural. Por lo tanto, el primer paso para esto era romper ese limitante para definir el camino a seguir. Lastimosamente para esto no había ni la más mínima idea, y lo que ellos no sabían es que lejos y muy repentinamente, había una amenaza gestándose lentamente. Broly seguiría en esta especie de limbo junto a dicha entidad oscura, la cual le comentaría sin rodeos que era fácil para él notar que se encontraba incompleto. Era como si dentro de sí faltara una pieza angular de su ser, la cual lo limita de conseguir sus verdaderas potencialidades. Broly diría que eso era absurdo, pues él era el genuino Super Saiyajin legendario, o que significaba que era el miembro más poderoso de toda su estirpe. Su genética era privilegiada por lo que si faltara algo realmente, lo más probable es que ya lo habría notado. Ese ente le comentaría que estaba lejos de comprenderse, pues en su mente había una parte difuminada. Es como si alguien se hubiese adentrado en ella y presentado algo importante para él. Lo que esta densa entidad oscura buscaba, era persuadir de alguna manera a Broly, pues aunque pudiera tomar el cuerpo de cualquier ser vivo, para ello debía tener la predisposición del mismo. Buscando manipularlo alegaría que de no haber nada, este se retiraría pues además de perder su tiempo, le haría perder también el de Broly pues no sería el cuerpo que buscaba. De igual manera, sería interesante ver qué se ocultaba allí. No pasaría mucho tiempo para que el mismo Broly aceptara a regañadientes, pues la forma en la que este ser le hablaba le hacía sentir cierta perspicacia. De la nada, Broly sería transportado a otro sitio, en el cual escucharía muy tenuemente un sonido curiosamente familiar. La oscuridad le comentaría que era evidente que algo se había bloqueado en su mente, pero era más complejo de lo que parecía. Una especie de magia extraña difuminaba una parte fundamental de sus recuerdos, pero tampoco era una magia excesivamente fuerte. No obstante, provocaba que su potencial se cortara dramáticamente pues eran recuerdos cargados de peso emocional. Broly sentiría confusión, pero rápidamente le preguntaría a este ente si él podía liberar aquellos recuerdos bloqueados que poseía. Este respondería que era relativamente fácil pues como le había dicho, la magia utilizada para ello no era tan poderosa pero sí sumamente compleja. Ahora, de hacerlo, quizá su forma de actuar jamás sería la misma. Esto a Broly lo traería sin cuidado comentando que no le importaba siempre que volviera a ser un guerrero completo. Lentamente, los recuerdos de Broly irían regresando por momentos, pero algo faltaría. Este recordaría su infancia con Paragas, su intento de asesinato por parte del rey Vegeta y su destierro del planeta Bellita. No obstante, la piedra angular de todos sus traumas y desórdenes de control aún no estaba. Era algo que Broly notaba, pero que no podría discernir. Al parecer, la desaparición permanente de Goku, había provocado que todo el que no tuviera contacto con él al momento de su desaparición lo olvidaran definitivamente. Es por ello que aunque Broly recordara de Goku en la batalla final, este no lo tenía en sus recuerdos como tal al no recordar quién era este en su infancia. Aún así, lo que era innegable, era que ese despiadado, sanguinario y monstruoso Saiyajin legendario que era originalmente había vuelto. Broly tal cual como en el pasado, ahora podía expulsar su poder de manera desbocada e ilimitada, cosa que con el Super Saiyajin 5 le era aún mucho más efectivo al ser en teoría la transformación perfecta para el Saiyajin legendario. El poder de Broly comenzaría a retumbar por varios rincones del universo, en donde aunque extremadamente lejano tanto en el planeta supremo como en la Tierra podría sentirse. Aún así, nadie le tomaría demasiada importancia de momento pues al tener Broly sus recuerdos borrados seguramente solo estaría entrenando para hacerse más fuerte.
Lo que nadie sabía es que aquella bestia de la que tanta seguridad tenían que no volvería, pues estaba más presente que nunca. Broly estaría sumamente exaltado por recuperar sus poderes, maldiciendo a aquellos insignificantes estorbos que intentaron contenerlo. En ello, esa entidad oscura vería el poder desatado de Saiyajin, diciendo que en definitiva, era una anomalía que pocas veces podía darse en la existencia. Su poder parecía no tener fin, y seguramente no habrían muchos guerreros que pudieran superarlo. Broly detendría su colosal espectáculo, para comentarle que tenía razón. Probablemente su poder como Super Saiyajin 5 parecía casi inigualable, pero había un miserable guerrero que osaba atentar con su puesto como el Saiyajin más poderoso. De hecho, era el hijo de aquel rey que intentó matarlo cuando solo era un niño, por lo que haría todo lo posible por erradicar de la faz del universo a toda su estirpe. Hacía unos momentos había comentado que podría hacerlo más poderoso de lo que podría imaginar, por lo que le dijera si era verdad o solo patrañas. Este ser diría que si aceptaba unirse a él, ningún ser, por poderoso que fuese, podría comparárseles. Pues tendría la capacidad de superar incluso a ese Super Saiyajin 10 que tanto lo atormentaba. Broly quedaría sin palabras, diciendo si hablaba en serio. El Super Saiyajin 10 no era algo que él en principio optara por tener, debido a que conseguirlo amerita la ayuda de otras escorias Saiyajin inferiores a él, y que encima de todo el desaparecer luego de un minuto de lucha solo para desaparecer a Vegeta y a su descendencia no le merecía para nada la pena. Este ser oscuro le diría que no se preocupara por eso. Al unirse a él, sus cualidades mortales ya no lo limitarían jamás. Tendría en sus manos un poder que jamás ni en sus mejores sueños podría haber imaginado, por lo que quedaba de su parte aceptar o no. Él como Broly alcanzaría una fase tan cataclísmica como el Super Saiyajin 10 sería igual o más complicado que la búsqueda de Gohan por superar su tan potenciado estado místico. Lo que era completamente cierto, era que ambos Saiyajin, quizá los más privilegiados genéticamente en la historia, deberían cruzar sus caminos una vez más, pero esta vez sin que el nexo que los une se haga presente. En medio de todo, estaría el príncipe de la raza, el cual contra su voluntad, al parecer debería enfrascarse en una lucha encarnizada con uno de sus mayores rivales. Era momento de entrar todos en combate una vez más, demostrando que Goku no era el único con la capacidad de proteger al universo.